marcha cruzada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Y nos vamos a botar a los brazos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bótese, bótese, bótese! ¡Bótese! ¡Pancha paloma! A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué hubo, Matías? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Nos fuimos. Corriendo, corriendo, corriendo. Juanita, muchas gracias por recibirnos aquí en tu escuela Niños en Movimiento. Muchas gracias a ti, Alejandro, por estar acá y permitirnos este espacio tan agradable. Cuando uno revisa la literatura se da cuenta que el movimiento tiene mucho que ver en el desarrollo de los niños, no solamente físico, sino cognitivo, social, afectivo. Y eso va generando en ellos unas habilidades que los hacen más seguros, más tranquilos, con mejor autoestima. Uno ve que el movimiento realmente es muy importante en la vida de todo ser humano. ¿Qué es lo que encontraste tú, que estudiaste, que pusiste el énfasis precisamente en el movimiento? Bueno, primero que todo hice una especialización en desarrollo infantil en Filadelfia. Glenn Dowman es uno de los personajes de la última década que ha hecho más énfasis en el movimiento y han demostrado cómo potencializa el aprendizaje, el trabajar el movimiento desde una temprana edad. Y también estudié kinesiología educativa. Kinesiología es el estudio del movimiento y educativa tiene que ver con todas las técnicas de aprendizaje y desarrollo neurológico. Entonces eso te ha permitido hacer un programa que invita a los niños a trabajar el movimiento en toda su... Sí, digamos que mi programa es una mezcla de varios ingredientes. Esos dos son los primordiales, pero también hay una mezcla. Yo he sido deportista toda mi vida, entonces también hay un poco de esa mezcla importante. Yo creo que el deporte es algo que nos debe acompañar siempre y nos brinda una cantidad de elementos a nivel de cognitivos muy importantes. Entonces es una mezclita que yo he ido haciendo con estos ingredientes y con unos buenos años de estudio que llevo en esta práctica. Cuéntanos la clase que vamos a ver hoy. Bueno, la clase que van a ver hoy son estos chiquitos que ya son caminantes expertos. Ellos ya están empezando a dejar a los adultos, todavía trabajamos con el adulto en el salón, pero la idea es que vamos a empezar a que los adultos ya no formen parte de nuestro salón, sino que ellos ya sean capaces de seguir nuestras instrucciones. Vamos a empezar a saltar, ¿no? Esa es una función de mayor complejidad dentro del desarrollo ya de un niño a nivel motriz y cognitivo. Entonces vamos a buscar ese tipo de trabajo y también vamos a simular una cantidad de espacios digamos, de obstáculos que son los obstáculos con los cuales ellos se encuentran afuera. Entonces buscamos hacer un sistema de protección, porque ya cuando los niños empiezan a caminar, pues generan mayor independencia de sus padres. Entonces necesitan poderse proteger más aún. Todos listos, ya, corre, vamos. Corre, corre, corre. Otra vez, vamos. Cuando los niños empiezan a caminar, empiezan a romper también una relación simbiótica con la madre más aún, ¿me entiendes? Porque ya ellos se sienten completamente independientes de su mamá. Yo me puedo mover solo, ¿no? Ya no necesito a mi mamá tanto. Entonces ahí ellos necesitan más seguridad motriz. Y también porque hemos observado que en la medida en que los niños se mueven, sobre todo, pues, digamos, en el primer año de vida y toda la vida realmente, ellos empiezan a conectar su cerebro cada vez más arriba, tocan una parte muy importante que es el sistema límbico, la parte emocional, ¿no? Y empiezan a tener una individualidad y a conectarse al mundo de una manera distinta. Entonces, hemos visto a lo largo de nuestro trabajo, no son comprobaciones científicas, pero vemos cómo los niños empiezan a moverse, empiezan a hablar, empiezan a socializar, empiezan a sentirse parte más activa del entorno. Muy bien, vamos a saltar ahora como una rana. ¿Listo? Saltando, rana. Salta. ¡Eso! ¡Salta!
Pensando en las familias que quieren hacer este trabajo en sus casas, ¿cómo debemos hacer los movimientos? ¿Qué movimientos podemos hacer y cuáles definitivamente no? Porque también se habla del síndrome del bebé zarandeado, de los niños que los tiramos hacia arriba y tienen golpes muy fuertes. ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando hacemos movimientos? Pues mira, siempre lo más importante, y eso como padre uno lo tiene muy claro, su intuición se lo dice, jamás debemos comprometer la seguridad de nuestros hijos, ¿no? Cualquier cosa que vayamos a hacer con ellos, es importante mantener un ambiente absolutamente seguro. Ninguna cosa que tú no te sientas absolutamente seguro e idóneo para hacer en cuestión de movimiento, no lo debes realizar. Nosotros aquí les enseñamos a los padres y vamos con ellos de la mano para que ellos puedan replicar las cosas en la casa. Si ellos lo quieren hacer en la casa, por ejemplo, lo del bebé zarandeado, es importante que si uno va a jugar con los niños y los va a balancear, hacer un movimiento pendular, ¿no? Que no sea un movimiento de latigazo, por lo que el cerebro no está amarrado, aquí está el hueso del cráneo, entonces podemos golpear el cerebro y eso no es bueno. Mientras que si tú haces un movimiento que sube y baja con una velocidad distinta, ahí no hay ningún problema de hacerle ningún daño al bebé. Por eso es importante estar muy seguro de lo que vas a hacer para no cometer algunas imprudencias. Cuando los cogemos de las manos, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, cuando agarras un bebé de las manos, siempre, siempre, siempre tu dedo gordo, que él agarre tu dedo gordo y tú pasas tu manito acá. Entonces aquí, seguridad, además él está estimulando su agarre prensil, utilizando su mano, y tú estás cerciorándote que al hacer el fuerza, su músculo se activa, y cuando el músculo se activa, protege los tejidos y las articulaciones. Este agarre es muy peligroso, ¿no? Este agarre sí puede generar ¿Cogerlo desde acá? Sí, desde acá. Porque uno pensaría que es distinto, que de la mano no. Claro. Pero mira, acá, acuérdate que el músculo, una de sus funciones es proteger los tejidos y las articulaciones. Entonces, cuando yo hago fuerza, mi músculo protege con mayor facilidad las articulaciones y los tejidos blandos. Aquí el niño no hace fuerza. Aquí no, mira, está suelto, ¿ves? ¿Por qué? Porque él no está haciendo fuerza, sino eres tú la que lo jala. Y además, bueno, no sé si has visto un niño jalado, es jalado, entonces está caminando es a la velocidad de la persona y está al ritmo de la otra persona. Cuando lo llevas acá, él tiene que participar de la caminada y del ritmo y de la velocidad. ¡Buenos días, lluvia! ¡Mucha lluvia! ¡Eso! Cierro, abro. Cierro, abro. En sus marcas. Todos listos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Corriendo! ¡Vamos! Si un niño se queda encerrado en su casa sin muchas opciones de movimiento, precisamente sin gateo, sin arrastre, sin trepar, se va a notar en el desarrollo de otras áreas de su vida. Sí. Esa quietud, esa estabilidad, ese sedentarismo del niño. Sí, ahora más adelante en la clase vas a ver el ejemplo de unos mellizos que llegaron acá a los 13 meses más o menos, Sebastián y Luciana. Sebastián no estaba caminando, estaba gateando, pero su gateo todavía era muy pobre, o sea, era un gateo ahí más o menos, pero con una incapacidad motriz bastante notoria. Y su socialización era terrible, era un niño muy irascible, un niño que no quería estar sino con su mamá y su papá, que nadie lo tocara. Cualquier cambio de postura o cambio de entorno le producía gran angustia. La mamá nos lo cuenta un poquito más adelante, cómo ella empieza a ver ese cambio tan impresionante en su hijo y se vuelve sociable, sonriente, le permite a uno tocarlo, acercarse, ¿no? Entonces sí se nota la diferencia cuando un niño es encerrado entre un apartamento o sin capacidad de movimiento, se nota. Pero la hermanita vivía con él sí. Y tenía un desarrollo distinto. ¿Cómo lo explicas tú? Sí, pues porque somos individuos, ¿no? Y cada uno trae un plan de desarrollo y una personalidad que eso también hay que respetar. Cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y eso es muy claro, aunque los niños sean de la misma edad. Obviamente Luciana también es mujer y a veces las mujeres en una temprana edad somos más precoces en ese sentido. Yo creo que en todas las edades. A veces sí. Pero pues Sebastián, digamos, venía,
aunque Luciana tampoco estaba motrizmente muy fuerte, estaba un poquito más adelante que su hermano, pero también estaba todavía un poco atrás de lo que debería estar realizando para su edad cronológica. Son Luciana y Sebastián, ellos son mellizos, nacieron de 34 semanas, entonces por eso eran prematuros y tenían también como una historia en su desarrollo. A los 13 meses aproximadamente fuimos a la revisión donde la pediatra y ella nos sugirió venir a Niños en Movimiento porque Luciana ya tenía un adelanto, todavía no caminaba, pero ya se veía dando sus pasitos y Sebastián todavía llevaba aproximadamente un mes gateando, que es ya muy grande para estar apenas en esa parte. Entonces la idea es que su cuerpo esté lo más alineado posible. Entonces vamos a poner las piernas estiradas, los bracitos estirados a los lados, ¡eso! Muy bien. Y nos vamos a mecer un poquito, con los piecitos un poquito levantados. Si observas que ellos a veces tuercen su cabecita, entonces vamos a poner la cabeza en el centro. Y contamos. Eso, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y cuando él se mueva es que ya está listo y es suficiente estímulo. Vinimos acá y Luciana inmediatamente 1 o 2 semanas empezó a caminar muy bien su desarrollo y Sebas, el desarrollo de él, se ha notado más el progreso de él porque desde el comienzo, cuando entramos acá nos explicaron que había que hacerle un refuerzo muy importante en la parte motriz a Sebastián porque eso se relacionaba con el tema social. No, uno como mamá no se da cuenta de eso, pero la parte social de Sebastián en ese momento estaba afectada. Solamente quería estar con papá y mamá, no aceptaba que nadie lo tocara, que nadie le hablaba, era irritable. Vamos a doblar las rodillas y vamos a empujar desde las rodillas. Si puedes bajar los bracitos, buenísimo. Si no, no importa, arrancamos en donde ellos nos dejen arrancar y lentamente vamos poniéndolos en la postura más alineada que se pueda. ¿Listo? Estos movimientos especialmente los hacen más alerta de su entorno, dan un estímulo vestibular a todo el sistema del equilibrio a través de este mecido. Sí, gracias por las costillas. Y boca abajo, vamos a mecer la colita. Vamos a mecer la colita. ¿Cómo es que mece la cola? A ver, muéstreme. A ver, acuéstese ahí. Eso. Los deditos gordos de los pies se están tocando. Acuéstate, Luciana, hasta mañana. Duérmete ahí. Eso. Y vamos a mecer aquí de la cola. Este es un movimiento que le ayuda a él a entender cómo esta es la mitad de su cuerpo y está su tren superior y su tren inferior para poder trabajar en llave o que cada uno pueda hacer su trabajo como cuando necesita saltar, por ejemplo. La base de Sebastián, la estructura tanto motriz como cognitiva y emocional de Sebastián estaba en un nivel muy primario, ¿no? Estaba reaccionando más que empezando a actuar con un poquito más de tranquilidad, de pensar, de decir esto no es un espacio amenazante, no tengo por qué estar llorando tanto. Entonces hicimos un énfasis importante en la integración de los reflejos. A veces los reflejos, que son esos patrones primeros de movimiento, no se integran adecuadamente y empiezan a entorpecer el desarrollo de los niños. Empiezan como a generar una especie de ruido o de virus.
Entonces empezamos a hacer una serie de movimientos para ayudarle a él a hacer una integración más, digamos, más amplia, más fuerte, más sólida sobre unos patrones que ya habían debido desaparecer hace tiempos. Inmediatamente empezamos con ese trabajo, él empezó a soltar, ¿no? Al principio un poco aprensivo, no se dejaba tocar de nosotros, lloraba constantemente en la clase, pero igual nosotros respetábamos su llanto, pero igual exigiéndole su trabajo, llenándolo de recursos, ¿no? Y cada vez él empezó a abandonar el llanto porque se empezó a dar cuenta que no lo necesitaba, que ya tenía otra serie de recursos más interesantes que el llanto. Dale, Sebastián, eso, mece la cola. ¿Y hacemos un cauchito? ¡Un cauchito! A ver, Luciana, ¿cómo es ese cauchito? Boing. Dale, tú solita. Eso. Boing. Boing. Dale, Sebastián. Boing. Eso. Eso, la idea es que... Eso, boing. Muy bien. Gracias. Bravo. No comía bien, eran pataletas, llantos en cualquier momento. Y aquí empezó y poco a poco se fue viendo el desarrollo tanto motriz, porque ya empezó a dar sus pasitos, poco a poco, lento, pero se le veía como la diferencia. Y en el tema social se volvió un niño alegre, que es el más simpático, el más sociable, habla con todas las personas, es completamente feliz, es un niño muy diferente, que incluso las personas que los conocían desde hace un año pues dicen que Sebastián es otra persona, porque el año pasado Luciana era la luz y la felicidad, y en este momento Sebas, con todo lo que ha desarrollado, con todo su tema motriz fortalecido, es otra persona y es una alegría para todas las personas. No, Piquito, su papá lo viera y mejor dicho, ¿qué diría ese papá? ¿Ah? No lo reconoce, yo creo. ¿Qué desarrollos entonces finalmente posibilita el movimiento en los niños? Mira, yo creo que el movimiento es del ser humano. El ser humano nació y ha sido creado para moverse. Nosotros no podemos ni debemos pasar horas enteras en una sola postura. Y de hecho, cuando tú pasas un buen tiempo en una sola postura, empiezas a moverte, a buscar cómo relajar el cuerpo para poder seguir en lo que estás haciendo. Entonces, yo pienso que es algo que nos debe acompañar hasta el momento en que desaparezcamos de esta tierra, la verdad. Nos tenemos que mover. Sí, nos tenemos que mover. Mira, nosotros acá, por ejemplo, te ponemos un ejemplo. Nosotros dictamos clase aquí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tenemos diferentes grupos cada 45 minutos. Gran parte de lo que nos permite mantener la energía, la concentración con cada uno de los niños es eso, que nosotros constantemente estamos practicando esta serie de movimientos que nos ayudan a que nuestro cerebro se conecte, bajamos los niveles de ansiedad y obviamente nos estresamos mucho menos. Entonces podemos rendir, de lo contrario sería muy difícil. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a ti, Alejandro. Vamos a movernos porque ya llevamos mucho rato. Sí, de acuerdo.